Bienvenidos a este reportaje especial. Les traemos a ustedes un análisis comparativo del derecho a la educación entre México y Chile. Vamos a comparar la manera en que se salvaguarda el derecho a la educación, tanto en México como en Chile, a través de su sistema jurídico y las políticas implementadas por el Estado, además de la eficiencia en su sistema educativo. Amigos, México y Chile son países con importantes diferencias. Por ejemplo, a nivel territorial podemos apreciar que México es 2.6 veces más grande que Chile, mientras que en lo que respecta a la línea costera, observamos que el país azteca tiene casi 3.000 kilómetros más de costa que su similar al sur. Con respecto a la población, destaca que México tiene 7 veces más población que Chile, pero no nos sintamos tan orgullosos, que México no gana en todo. Por otro lado, la esperanza de vida es mayor para Chile, con un promedio de 78.1 años, y se acerca a los estándares de los países desarrollados, mientras que México mantiene estándares de los países en desarrollo, con un índice de 76.6 años. En cuanto al tamaño de la economía, podemos observar la gran diferencia entre ambas naciones, ya que México tiene un Producto Interno Bruto de 2.14 billones de dólares, mientras que Chile solo se acerca a los 410.000 millones de dólares. Sin embargo, si tomamos en cuenta las proporciones, veremos que el crecimiento del Producto Interno Bruto en Chile es mayor en comparación con México, 5.9% contra el 3.9%. Asimismo, el Producto Interno Bruto per cápita de los chilenos es considerablemente más alto que el que perciben los mexicanos, 17.400 contra el 14.700 dólares. Entremos en materia. ¿Qué es el derecho a la educación? La educación es un derecho fundamental esencial para ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. Es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. ¿Qué normas regulan este derecho? A nivel internacional, el derecho a la educación se contempla en los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, el derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y menciona que toda persona tiene derecho a recibir educación y que la Federación, los estados y los municipios son los obligados a garantizar ese derecho. En México, la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media superior, preparatoria, son obligatorias. Asimismo, el Estado mexicano ha legislado al respecto al crear la Ley General de Educación para garantizar dicho derecho, estableciendo literalmente en su artículo 2 que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? En Chile, la Constitución chilena, en su artículo 19, apartado 10, asegura el derecho a la educación de todas las personas sin importar condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. Considera como educación obligatoria la parvularia, la primaria, secundaria y media superior. En el caso de la media superior se extiende hasta los 21 años. Chile, salvaguardando el derecho humano a la educación, ha emitido la Ley General de Educación correspondiente a la Ley número 20.370, la cual en su artículo 2 establece que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación en México? Con buenos líderes de maestros. Aquí yace una guerrera. Como guerrera murió. No esa clase de líderes. Para garantizar el derecho a la educación, en ambos países han generado diversas políticas estatales. Tal es el caso del sistema educativo, que consiste en el conjunto de elementos interrelacionados con el fin de impartir educación, generalmente uniforme, a todos los alumnos a través de las instituciones educativas y normas que las regulan. En el caso particular de México, cuenta con un órgano autónomo denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual tiene como principal fin el contribuir a mejorar la calidad de la educación, ente que funge como garante de derecho a la educación. Con respecto a Chile, aunque no cuenta con un órgano autónomo en materia de educación, el Ministerio de Educación opera como responsable de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades, proponiendo asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo.
Pero cuando dichas políticas no funcionan, cada país tiene su mecanismo para hacer valer el respeto a tan sagrado derecho humano. Por ejemplo, México cuenta con el famoso juicio de amparo, el cual se contempla en los artículos 103 y 107 de la Constitución, mediante el cual se asegura se garantice el respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la misma. Por su parte, Chile cuenta con el recurso de protección establecido en el artículo 20 de su Constitución, funcionando como una institución homóloga a la mexicana para evitar que se vulneren derechos fundamentales y, en su caso, restablecer el imperio del derecho. En cuanto al sistema educativo, en México está compuesto por 3 niveles principales. Educación básica, la cual consta de preescolar, primaria y secundaria. Educación media superior, bachilleratos y profesional media. Educación superior, licenciatura y posgrado. Además, ofrece servicios de educación especial, de capacitación para el trabajo, de educación para adultos como alfabetización primaria y secundaria, capacitación no formal para el trabajo y de educación indígena o bilingüe cultural, preescolar, primaria y secundaria. Por otro lado, Chile comprende 4 niveles como sistema formal. Número 1 es la educación preescolar o parvularia. También tenemos la educación general básica, la educación media y la educación superior. Con respecto a la educación preescolar, México cuenta con educación inicial, que inicia de los 45 días a los 5 años, el primer grado, el segundo grado y el tercer grado, donde solo el tercer grado es obligatorio. Por su parte, Chile tiene una educación preescolar que se divide en sala cuna, de 0 a 2 años, el nivel medio de 2 a 4 años, nivel transición, de 4 a 6 años, donde ninguna de las etapas es obligatoria. Sobre el tema de educación básica, México contempla la educación preescolar, la educación primaria, que dura 6 años, la educación secundaria, que tiene una duración de 3 años, mientras que Chile la divide en 2 ciclos, con una duración total de 8 años. El primer ciclo comprende los años primero a cuarto y el segundo ciclo de quinto a octavo grado. La educación media en México es de 3 años y ofrece un bachillerato propedéutico o técnico, similar al sistema chileno, el cual se comprende de 2 modalidades, la humanístico-científica y la técnico-profesional. La humanístico-científica comprende asignaturas que constituyen una enseñanza de carácter general. Por otro lado, la técnico-profesional está compuesta por 5 ramas: comercial, industrial, técnica, agrícola y marítima. Ahora veremos algunas estadísticas comparativas. Aquí podremos observar de manera más clara las diferencias en las políticas educativas entre ambos países. Y aquí es donde esto se pone serio y algo aburrido. Veamos las siguientes gráficas. En conclusión, con base en el análisis comparativo de los datos recabados, hay que destacar que Chile tiene un mejor nivel educativo que México y que, si bien es cierto el sistema jurídico es similar en ambos países, las políticas educativas son tan distintas que permiten un mejor desarrollo en Chile. Esto debido principalmente a que se implementa una mayor inversión en el país sudamericano, además del índice de corrupción tan elevado en el país azteca. En consecuencia, se tiene poca fe en las instituciones mexicanas, que no se permite invertir en ellas para tener una educación de mejor calidad. ¿Triste? Sí. ¿Decepcionante? También. ¿Podemos mejorar? Claro, pero está en nosotros. Si queremos una mejor educación, nosotros tenemos que exigirla a nuestras autoridades, porque recuerden, un país educado es un país libre.